Capítulo 8. Una polémica interesante. Al cumplirse los 10 años de la reforma universitaria, se produce una polémica entre dos intelectuales reformistas que vale la pena ser recordada. Ella expresa la confrontación entre líneas interpretativas del proceso cordobés desde ideas que se enfrentaban también en el plano político continental. Ninguno de los polemistas había participado de los hechos cordobeses, pero sus organizaciones políticas se pronunciaban sobre la reforma universitaria. Uno de ellos era el doctor Paulino González Alberdi, intelectual del Partido Comunista Argentino, que originalmente había condenado al movimiento del 18. El otro era el doctor Víctor Raúl Haya de la Torre, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana Peruana, adherente del movimiento reformista. Es a partir del impacto cultural y político del grito reformista que estos dos intelectuales, como muchos otros, se pronunciaron sobre él. Pero lo interesante de esta polémica radica también en ver cómo los aspectos sociales, de clase, geopolíticos, ideológicos, culturales, removidos por la reforma, eran reinterpretados una década después y vinculados al presente de las luchas continentales. Quizás algunas de estas cuestiones vuelven a ser traídas al debate actual en nuestra América. En mayo del año 28, el doctor Paulino González Alberdi publica un trabajo titulado La Reforma Universitaria. El autor adelanta, lo cito textualmente, su enfoque lo es desde una agrupación marxista. Y sigue, la reforma fue ante todo un movimiento social y político y desde ese punto de vista lo vamos a considerar. Señala que dicha reforma expresa el descontento de la pequeña burguesía. Y dice González Alberdi, revolucionarismo en las palabras, conservadorismo o indecisión en los hechos. Es la característica más notable que el espíritu pequeño burgués ha impreso a nuestra juventud reformista. Luego de señalar que el alud inmigratorio ha creado una pequeña burguesía en las grandes ciudades y que sus hijos tratan de ingresar a la universidad, dirá textualmente, la ley del voto secreto hace pasar la pequeña burguesía al primer plano en cuanto a su importancia en la vida política del país. El radicalismo, con su demagogia, sus indefiniciones, recibe su apoyo y asume el poder con espíritu pequeño burgués de las grandes masas de población no proletarias. Y agrega más adelante, no es por casualidad que los revolucionarios, entre comillas, del 18 piden en cada huelga que promuevan la intervención del Poder Ejecutivo Nacional. González Alberdi les critica a los reformistas haber nacionalizado la Universidad Nacional del Litoral y la de Tucumán para especular con los cargos burocráticos, según dice él. La causa fundamental de la reforma, para González Alberdi, es el deseo de la pequeña burguesía de acceder a la universidad. Luego de criticar la aliadofilia y el revolucionarismo liberal, les va a reprochar, dice textualmente, no hay mayor precisión para la juventud del 18 acerca del gran movimiento revolucionario de octubre. Se refiere a la Revolución Rusa. Señala que no supo optar entre el proletariado o el capitalismo nacional y extranjero, que son, según González Alberdi, los dos grandes ejércitos en lucha. Sigue González Alberdi. El Jockey Club fue sustituido por las camarillas que creó el electoralismo universitario o por las altas esferas del Partido Radical. Para el autor, los reformistas pretenden dirigir el movimiento revolucionario americano con peligro para el proletariado que debe hacer su revolución sin ir a remolque de la pequeña burguesía. Allí ataca a Raúl Haya de la Torre por competir con los partidos comunistas. Luego habla del manifiesto liminar, al que nos hemos referido tanto,
que empieza diciendo vivimos una hora americana. Para el autor, cito textualmente, ¿qué significado tenía eso en momentos en que lo que se vivía era la influencia de la guerra europea y comenzaba a vivirse la de la Revolución Rusa? González Alberdi le reprocha dirigirse a los hombres libres americanos y no a los trabajadores. Luego critica la referencia habitual del reformismo a los hombres de Mayo, cuya ideología proclaman como necesario actualizar cuando estamos, dice textualmente González Alberdi, estamos a 3/4 de siglo del manifiesto comunista de Marx y Engels y cuando está en vigencia la Constitución de la República Rusa de los Soviets. Escrito 10 años después del Grito Cordobés y mencionando a Lenin, no repara que éste en su libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo, había ejemplificado con la Argentina el carácter de país dependiente, es decir, que el análisis de nuestra realidad no podía abstraerse de esa realidad que condiciona todas las demás contradicciones sociales de nuestro país. González Alberdi remata su nota diciendo, es evidente que ni la reforma universitaria ni la nueva generación nos dan el cuerpo de doctrina capaz de sustituir a la doctrina revolucionaria del proletariado que contribuyeron a crear Marx, Engels y Lenin. Cabría decir que tampoco ese fue el objetivo del movimiento estudiantil reformista del 18. Se abre el debate con una respuesta de Aya de la Torre, que había sido aludido por González Alberdi 4 meses después. Le critica su unilateralidad surgida de una exaltación mística. Dice Aya, la reforma nace en la Argentina, pero tiene carácter legítimamente americano. Criticando la concepción del Estado expuesta por González Alberdi, dirá que en América el mismo es el instrumento del imperialismo sobre la masa nacional oprimida, incluyendo en esa masa oprimida a las clases medias. Le adjudica a la lucha de estas clases contra los imperialismos un carácter nacional. Nuestra mente es fundamentalmente agraria y tenemos todas las ventajas y defectos mentales del campesino en tránsito al ciudadano. Dice textualmente Aya de la Torre, el liberalismo de la independencia fue un liberalismo trasplantado, traído de París, pero no coincide con nuestro grado de desarrollo económico. La emancipación americana fue la de la clase dominante criolla formada en 300 años de colonia. Para el líder peruano, la reforma encarna el liberalismo surgido del desarrollo de nuestros pueblos y no de una imposición colonialista. Es la realidad misma la que impone a la reforma. Según él, no hay que mofarse de la confusión lírica de jóvenes de clase media que luchan y no se les puede descalificar con rótulos europeos. Dirá textualmente Aya de la Torre. Pese a su vaguedad, su tendencia, según Aya, es de izquierda, porque prepara a los jóvenes para la lucha antiimperialista. Mientras los intérpretes y líderes abocados a la dirección intelectual de la lucha contra la explotación capitalista topeteaban en los vericuetos de la ortodoxia europea, repitiendo tesis de doctrina y de tácticas sabias para la realidad en que se producen prematuras e inadaptables para la nuestra, aparecieron los llamamientos líricos y confusos, pero nutridos de evidencia, de los intelectuales de la clase media. Donde más claro aparece el planteo de Aya de la Torre es en el siguiente párrafo, textualmente. O la lucha contra el imperialismo es una lucha de clase y de clase proletaria únicamente dirigida por partidos de esa clase a los que solo temporalmente pueden aliarse otras clases, o la lucha contra el imperialismo en su etapa presente es una lucha de pueblos coloniales o semicoloniales oprimidos, movimientos de liberación nacional
que debe dirigir un frente único de todas las clases afectadas por la agresión imperialista. Estos dos puntos de vista no pueden eludir exaltaciones y simplismos. A la vista serena está claro, sin embargo, que no se excluyen. El imperialismo existe primariamente en América Latina como fenómeno de explotación y opresión nacional. En la misma época de esta polémica, esto es 1927, Aníbal Ponce, también de extracción marxista, había afirmado: los estudiantes aprenderán que no se es defensor legítimo de la reforma cuando no se ocupa al mismo tiempo un puesto de combate en las izquierdas de la política mundial. La tradición liberal de nuestra patria, el viejo amor casi filial hacia la Francia, el aparente idealismo del presidente Wilson decidieron muy pronto nuestra adhesión y nuestra simpatía por los aliados. Junto a la urgencia inmediata de los libros de estudio, la preocupación indecible de lo que ocurría en el mundo, voces extrañas nos llegaron muy pronto. Romain Rolland, Barius, Bertrand Russell, es decir, los precursores europeos. O se es burgués o se es proletario. La reforma debió optar por la democracia proletaria y no lo hizo. Aquí está la visión que Víctor Aya de la Torre critica. Para los europeístas, los precursores estaban en el viejo continente.